Hoy nos sumergimos en una novela que, la verdad, deja marca. Una de esas que lees y se queda contigo. Ujú. Hablamos de Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Ganó el Pulitzer allá por el 61, pero lo que cuenta sobre la justicia, los prejuicios, la infancia, sigue totalmente vigente. Sí, sí, totalmente. Y la idea es explorarla a fondo, ¿no? Usando unos fragmentos que hemos seleccionado Exacto. para ver bien a los personajes que son, bueno, una maravilla, como los dibuja Harper Lee. Uf, sí, Y también ese ambiente, ¿no? Ese pueblo del sur de Estados Unidos, Maycomb, y los momentos clave de la historia, claro. eso es. No queremos hacer solo un resumen, ¿eh? La idea es ir un poco más allá. Intentar sacar las ideas gordas que hay en esos textos. Ajá. Todo visto desde los ojos de Scout Finch, la narradora, que es una niña pero tiene una mirada increíblemente aguda. Sí, es genial esa perspectiva. Veremos cómo habla del aprendizaje, de la valentía, Una valentía que a veces está escondida, ¿sabes? justo, y de eso tan difícil que es ponerse en el lugar de otro, la empatía. Pues venga, empecemos por situarnos. Maycomb, Alabama. ¿Cómo lo describen los fragmentos? Pues mira, lo pintan como un lugar antiguo, fatigado, Ajá, con mucho calor, un calor que como que aplasta, ¿sabes? Y donde todo va muy lento. me lo imagino. Calles de tierra roja, ¿no? Aceras medio comidas por la hierba. Eso es. Y hay que pensar en el contexto, el sur profundo en plena Gran Depresión. Y con las leyes de segregación racial, las Jim Crow, marcándolo todo. Qué duro. Durísimo. Y eso se nota en la estructura del pueblo. Están las familias de toda la vida, como los Finch. Luego gente como los Cunningham. Pobres pero con su código de honor, ¿no? Exacto. Nada de caridad. Luego están los Idewells, que son como el último escalón social. Marginados, vamos. Y por supuesto, la comunidad negra. Separada, silenciada. Pues en ese escenario conocemos a los Finch. Scout, Jean Lewis, que es la que cuenta la historia. Una niña súper curiosa, ¿no? Impulsiva, que está como descubriendo el mundo de los adultos, con todas sus cosas raras. Sí, su voz es el corazón de todo. Y ya desde el principio choca con el sistema. El primer día de cole. Es buenísimo. Claro, llega la maestra nueva, Miss Caroline, que no tiene ni idea de cómo funciona Maycomb. Y se enfada porque Scout ya sabe leer. Exacto. Le parece fatal, como que interfiere en su método. Que además el método resulta que no era muy allá, ¿no? Con las tarjetas esas. El sistema decimal de Dewey, sí, un poco desastre. Es como un primer aviso de cómo las normas a veces no tienen sentido. Junto a Scout está Jem, su hermano mayor. Jem es, al principio es el protector, el que se lanza a la aventura. Pero luego el juicio de Tom Robinson. Uf, eso le marca muchísimo. Es como su paso a una adolescencia más dura, más desencantada. De hecho, la novela empieza recordando cómo se rompió el brazo, ¿no? Mirando hacia atrás. Sí, es verdad. Y el centro de todo, el eje moral, es Atticus Finch. Atticus. Abogado, viudo, padre. Un hombre íntegro hasta la médula. Sí, en un sitio donde lo fácil era mirar para otro lado Y toma la decisión de defender a Tom Robinson, sabiendo que no puede ganar. y que le va a costar caro, con los vecinos, con la gente del pueblo. Pero lo hace. Es que Atticus es el que da las lecciones importantes, a sus hijos y a nosotros los lectores. Pero no son sermones, ¿eh? Son conversaciones sobre la conciencia, por ejemplo. Eso de que la única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno. ¡Qué frase! Buah, tremenda. Y lo de la empatía, claro. Lo de meterse en la piel del otro y caminar con ella. Que es como el lema de la novela casi. Pero Atticus no es un santo, ¿eh? También tiene sus cosas. No, no, claro. Los fragmentos recuerdan esa faceta oculta de Atticus el certero, One Shot Finch. Que era un tirador increíble, pero dejó las armas. Sí, porque sentía que le daban una ventaja injusta sobre, bueno, sobre los animales, sobre otros seres vivos. Esa complejidad lo hace más real, ¿no te parece? ¿Cómo crees que esa habilidad que rechaza, influye en su visión de la justicia? Pues es interesante. Quizá esa renuncia a la violencia física, ¿sabes? Refuerza más su apuesta por la ley, por la razón. Aunque sepa que no va a ser suficiente contra el odio. Exacto. Y también se menciona de dónde viene, ¿no? Su antepasado, Simon Finch. Ah, sí, que fundó Finch Landing. Un tipo complejo también. Religioso, metodista, pero a la vez dueño de esclavos. Refleja las contradicciones del sur,
Y en esa casa Finch está Calpurnia, que es mucho más que la cocinera o el ama de llaves. Totalmente. Es una figura materna para los niños. Y les enseña cosas. A Scout le enseña a escribir, ¿no? Sí, y es un puente entre el mundo blanco y el negro. Los fragmentos lo señalan muy bien. Su inteligencia, su dignidad. Y eso del bilingüismo social. Eso es genial. Cómo cambia su forma de hablar si está con los Finch o si está en su iglesia, con su gente. Refleja la tensión constante, ¿no? La carga que suponía ser negro en esa sociedad, incluso teniendo cierta confianza como ella. Exacto. Y el trío de niños lo completa Dill, Charles Baker Harris, el amigo que viene en verano. El de la imaginación desbordante. Sí, un poco fantasioso a veces. Y es el quien realmente enciende la chispa de la curiosidad por Burradley. El vecino invisible. Pero Dill también trae su propia tristeza, ¿no? Sí, su situación familiar es inestable. No tiene padre, se siente poco querido. Incluso se escapa de casa. Contrapunta a la familia Finch, que aunque tiene sus problemas es un hogar estable. Dill funciona como catalizador de muchas cosas. Hablemos de Burr Radley, Arthur Radley, el fantasma de la calle. Uf, sí. Encerrado en su casa. Y eso alimenta todos los rumores del pueblo. Sobre todo los de Miss Stephanie Crawford, la cotilla oficial. Esa, que si salía de noche a espiar, que se apuñaló a su padre con unas tijeras. ¡Madre mía! El miedo a lo desconocido, ¿no? A lo que no se entiende. Claro. Y los niños, pues, medio muertos de miedo o medio fascinados. Intentan provocarlo. Hem retaba a tocar la casa. El intento de pasarle una nota con una caña de pescar. Y la noche que Jem pierde los pantalones en la valla de los Radley. Esa. Casi les pillan. Pero fíjate, aquí es donde la novela empieza a jugar con nosotros, con lo que esperamos. Porque frente a todos esos rumores de monstruo, empiezan a pasar cosas raras. Exacto. Pequeños detalles. Los regalos que aparecen en el hueco de un roble, cerca de la casa Radley. Chicles, unas monedas antiguas. Unas figuritas de jabón talladas, que son ellos, Scout y Jem. Un reloj roto. No son cosas al azar. Es como si Bull les estuviera observando. Claro. Y les tuviera cariño. A su manera rara y silenciosa. Intenta conectar. Y eso choca totalmente con la imagen de monstruo. Y luego, lo de los pantalones de Jem, que al día siguiente los encuentra doblados y cosidos. Mal cosidos, pero cosidos. Sí, un remiendo tosco. O la manta. En pleno incendio de la casa de Miss Maudie hace un frío que pela. Y de repente Scout tiene una manta sobre los hombros. Y no sabe de dónde ha salido. ¿Y fue Boo? Actos de protección casi secretos. Son pistas. Que van desmontando el miedo, el prejuicio. Boo deja de ser el monstruo y pasa a ser una presencia misteriosa, pero buena. Mucho antes de que le veamos la cara al final. Su historia es una lección en sí misma. Volviendo a la escuela. Scout no solo choca con Miss Caroline por saber leer. No, es que la maestra no entiende nada de Maycomb. Intenta aplicar sus normas de ciudad a un pueblo con sus propios códigos. Claro, no entiende por qué Walter Cunningham no quiere la moneda para el almuerzo. Porque los Cunningham no aceptan nada regalado. Exacto. Y Scout intenta explicárselo a la maestra. Y zas, castigada. Y tampoco sabe qué hacer con Burry Sewell. Uf, el niño Ewell, que va a clase solo el primer día, lleno de todo. Es la miseria y el desafío a cualquier norma. La maestra se queda bloqueada. Y hablando de hipocresía, hay otro momento más adelante con otra maestra, Miss Gates. ¿Ah, sí? La lección sobre Hitler. Exacto. Miss Gates se pone hecha una furia hablando de la persecución de los judíos, de lo terrible que es. Y Scout, que acaba de vivir el juicio de Tom Robinson, la injusticia, el odio. No entiende nada, porque oyó a esa misma Miss Gates salir del juzgado haciendo comentarios racistas sobre la gente negra de Maycomb. Es brutal. Esa ceguera selectiva. Indignarse por el mal que está lejos. Mientras ignoras o participas en el que tienes al lado. Una de las grandes lecciones que Scout va digiriendo, ¿no? Sobre cómo somos las personas. Es que las lecciones de verdad parece que se aprenden fuera de clase. Como cuando Jem invita a comer a Walter Cunningham después de que Scout se haya pegado con él. Y Scout en la mesa critica cómo come Walter, que echa mucho sirope o algo así. Y Calpurnia le echa una bronca monumental. Sobre hospitalidad, sobre respetar al invitado, sea como sea. O la visita a la iglesia de Calpurnia, First Purchase. ¡Qué momentazo! Es meterse en otro mundo para los niños. Al principio, una mujer, Lula, les mira mal, les dice que qué hacen allí. El resentimiento lógico, ¿no? Ante la intrusión blanca. Claro, pero los demás les acogen. Y descubren el linen.
Cantar los himnos repitiendo la línea que dice el predicador porque muchos no saben leer. Eso es. Te muestra las barreras educativas. Y ven la solidaridad, cómo recogen dinero para Helen, la mujer de Tom Robinson. Hay personajes que son como faros de sentido común. Miss Maudie Atkinson. Ah, Miss Mori, la vecina sabia, amiga de los niños, les hace pasteles. Y les da una visión más racional de Burradley. Dice que es una casa triste, no una casa encantada. Critica a los baptistas más fanáticos, los lavapiés, que le dicen que sus flores son pecado. ¿Y cuando se le quema la casa? ¡Qué entereza tiene! Increíble. Y es ella la que les explica por qué Atticus dejó de disparar, conectando con lo que decíamos antes del poder y la responsabilidad. ¿Y en el otro extremo? Mrs. Dubose. Mrs. Dubose. La vecina anciana, enferma, súper desagradable. Adicta a la morfina. Y racista. Llama a Atticus ama negros. Y Jem, en un ataque de rabia, le destroza las camelias del jardín. Y Atticus le castiga. Tiene que ir a leerle todos los días durante un mes. Parece una tortura. Lo parece. Pero cuando ella muere, Atticus les revela la verdad. Parte de su lucha, para aguantar el mono. Una batalla horrible. Y Atticus la pone como ejemplo de verdadera valentía. No la del hombre con un arma, dice, sino la de saber que estás perdido antes de empezar, pero empezar de todos modos y seguir hasta el final. Es una lección muy dura para los niños. Y para el lector también, ¿eh? Desde luego, todas estas experiencias, estos personajes, van preparando a los niños y a nosotros para lo que viene, el juicio de Tom Robinson. El gran drama central. Atticus acepta defenderlo. Sabe que va contra toda la corriente de odio racial, sabe que no puede ganar, pero su conciencia se lo pide. Y la tensión en el pueblo empieza a subir. Llega tía Alexandra, la hermana de Atticus. Ay, tía Alexandra, con su obsesión por el apellido, por las clases sociales, por la influencia femenina. Choca totalmente con Atticus y con Scout, claro. Y entonces, la noche antes del juicio, la escena frente a la cárcel. ¡Qué tensión! Una turba de hombres, algunos conocidos del pueblo, como el señor Cunningham. Llegan para linchar a Tom Robinson, quieren sacarlo de la cárcel. Y Atticus está allí solo, sentado haciendo guardia con una lámpara. Es un momento, de máximo peligro. Y quien rompe todo es Scout. Sí, ella, con su inocencia. No entiende bien qué pasa, pero reconoce a Walter Cunningham padre. Y empieza a hablarle de su hijo Walter, de que va a clase con ella, de sus asuntos legales con Atticus. Le habla como una persona, no como a parte de una masa anónima. Y el hombre se avergüenza, y la turba se disuelve. Es increíble. La humanidad más básica ganando al odio colectivo, aunque sea por un momento. Y mientras, sin que ellos lo sepan, el director del periódico, Mr. Underwood, les estaba cubriendo desde la ventana con una escopeta. Vaya tela. El juicio en sí es como un día de fiesta para muchos en Maycomb. Y los niños con Dill se cuelan y acaban sentados arriba en el balcón de la gente negra con el reverendo Sykes. Antes se encuentran con Dolphus Raymond, ese hombre blanco que vive con una mujer negra y tiene hijos mestizos. Y que siempre va con una bolsa de papel bebiendo supuestamente whisky. Pero les revela que en la bolsa lleva Coca-Cola, que finge ser un borracho para que la gente blanca entienda por qué vive como vive. Qué triste, ¿no? Tener que fingir para que te dejen en paz. Su explicación es muy amarga. Sobre la hipocresía, sobre el infierno que los blancos imponen a los negros, dice. El sheriff describe las heridas de Mayela. Sugieren que el agresor era zurdo. Y Atticus le pide a Bob Ewell, el padre, que escriba su nombre y demuestra que es zurdo. Luego Mayela testifica. Se contradice, se ve que está aterrada, sola. Quizá fue ella quien se acercó a Tom. Y finalmente, Tom Robinson. Su versión es clara, coherente y la prueba definitiva. Su brazo izquierdo, que lo tiene inútil desde un accidente de niño. No pudo haberla golpeado como ella describió. No pudo haberla sujetado y pegado con la izquierda. La evidencia es aplastante. Atticus lo demuestra. Pero no sirve de nada. El jurado, todos hombres blancos. Tardan un poco más de lo esperado, eso sí. Un pequeño signo de duda, quizá. Una victoria moral mínima para Atticus, como dice Miss Maudie. Pero el veredicto es el esperado. Culpable. El golpe es tremendo, sobre todo para Jem. Sí, su mundo se rompe. Su fe en la justicia, en la gente de su pueblo. Se siente como una oruga que sale del capullo y ve la realidad. Dice,
Es muy potente. La comunidad negra, en cambio, reacciona con dignidad y respeto a Atticus. Le llenan la cocina de comida al día siguiente. Un gesto silencioso, pero que dice mucho. Pero la injusticia sigue su curso. Bob Ewell se siente humillado por Atticus en el juicio. Y le amenaza. Le escupe en la cara en la calle. Jura vengarse. Y poco después, la noticia terrible. Tom Robinson ha muerto. Le han disparado en la prisión, supuestamente intentando escapar. 17 balazos. Una brutalidad. La reacción de la mayoría en Maycomb es horrible. Típico de un negro, dicen. Cinismo puro. Solo Mr. Underwood, en su periódico, lo llama por su nombre. Compara su muerte con matar ruiseñores. Señala la crueldad contra alguien indefenso. Y la amenaza de Ewell sigue ahí. Pierde su trabajo en la WPA, culpa a Atticus, intenta entrar en casa del juez Taylor, acosa a Helen Robinson. Hasta que Link Díaz, el antiguo jefe de Tom, interviene y le para los pies. Se masca la tragedia. Y llegamos al final. Noche de Halloween, hay una función en la escuela. Y Scout va disfrazada de jamón. De jamón. Sí, es un poco cómico. Se duerme durante la función, pierde su entrada. Un desastre para ella. Y decide volverse a casa andando, con Jem, en la oscuridad. Con el disfraz puesto, que es aparatoso. Y entonces les atacan. Es Bob Ewell. La escena es súper confusa. Oscuridad, Scout atrapada en el disfraz no ve nada, oye ruidos de lucha, Jem grita de dolor. Y de repente, alguien interviene. Una tercera persona. Les salva. Llegan a casa. Jem está inconsciente, tiene el brazo roto muy mal. Llega el sheriff, Heck Tate, y confirma que Bob Ewell está muerto. Lo han encontrado bajo un árbol con un cuchillo de cocina clavado en las costillas. Atticus piensa inmediatamente que ha sido Jem, que se defendió y lo mató. Y quiere que se sepa la verdad, que se haga justicia. Pero Heck Tate insiste. Una y otra vez. Ewell se cayó sobre su propio cuchillo. Tate sabe lo que ha pasado. Sabe que fue Boo Radley quien salvó a los niños. Exacto. Pero entiende que exponer a Boo, a ese hombre que ha vivido recluido, asustado del mundo, a un juicio, a la publicidad, sería destrozarlo. Sería como matar a un ruiseñor, usando sus propias palabras. Justo. Y por eso insiste en la versión oficial. Accidente. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos, dice. Es una forma de justicia poética, ¿no? Para proteger al inocente. Y Scout, que ha estado allí callada, escuchando, de repente comprende. Y señala al hombre que ha estado todo el rato en un rincón oscuro de la habitación de Jem. Arthur Boo Radley. Por fin lo ve. Y la descripción es muy tierna, ¿no? Pálido, delgado, frágil, con ojos nerviosos, como si no estuvieran acostumbrados a la luz. El monstruo de los rumores es solo un hombre muy asustado, muy solo. Y Scout, con una madurez increíble, lo trata con total naturalidad. Sí, lo acompaña hasta su casa, él le ofrece el brazo, ella lo toma, se despiden en la puerta de la casa Radley. Él entra y desaparece para siempre. Scout no lo vuelve a ver. Pero el momento clave, el transformador, viene justo después. Scout se queda sola en el porche de los Radley. Y desde allí mira su calle, su barrio, sus casas, pero las ve de otra forma. Las ve como las debió ver Boo todos esos años encerrado. Ve su propia casa, la de los vecinos, piensa en los regalos del árbol, en la manta, en cómo le salvó la vida. Y siente esa punzada de no haberle dado nunca nada a cambio, de no haber sido buenos vecinos con él. Y en ese preciso instante, la lección de Atticus sobre meterse en la piel del otro. Le encaja del todo, lo entiende de verdad, porque lo ha hecho. Ha visto el mundo desde la perspectiva de Boo Radley. Es el cierre de su viaje. Es un final potentísimo. A través de Scout, la novela nos muestra ese camino, de la inocencia infantil a entender la complejidad del mundo. El prejuicio, la injusticia, la hipocresía. Pero también que existe la integridad, la valentía callada, la empatía, incluso donde menos te lo esperas. Totalmente. Los fragmentos que hemos comentado hoy dejan ver toda esa riqueza, ¿verdad? Cómo aborda temas enormes a través de una historia muy concreta y unos personajes inolvidables. La evolución de Scout es central, claro. Pero también la de Jem, aunque su camino sea más amargo o más doloroso. Aprenden que la gente no es simple, que el bien y el mal están mezclados. A veces de formas muy desconcertantes. Dentro de la misma comunidad,
incluso dentro de la misma persona. Y para terminar, una última reflexión. Volviendo a esa idea central de Atticus, la de la empatía. ¿Cómo cierra esa experiencia de scout en el porche de los Radley esa lección? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice ese momento final de comprensión? ¿Qué nos dice sobre nuestra propia capacidad para intentar conectar con los demás? Para ver el mundo desde su punto de vista. Exacto. Incluso cuando las divisiones, los prejuicios, parecen muros insuperables, como en ese Macon que hemos visto, quizá la novela sugiere que siempre hay una posibilidad.